La Fundación Escuela de Mareo y Diversa Radio Activa no quieren que nadie se quede fuera de juego. Por eso han puesto en marcha la Tribuna del Molinón para dar voz a personas con discapacidad intelectual. Hoy he venido al Molinón para hablar de este proyecto de inclusión con Diego Fuertes de la Fundación Mareo y con Berni de Diversa Radio Activa. Porque hay partidos que se ganan fuera del campo gracias a lo que pasa dentro de él. Bienvenidos a Canal Prestoso. Muchas gracias. El equipo Genuín, las escuelas de inclusión y ahora la Tribuna del Molinón. Está claro que tenéis desde la Fundación un firme propósito de dar voz a las personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos por qué un programa de radio. Pues teníamos claro que nuestro propósito iba a ser crear un espacio donde aquellos colectivos que más lo necesitaban pudieran tener esa voz que tanto se requiere hoy en día en la sociedad. Además, teníamos la posibilidad de hacerlo con una entidad que hace una gran labor con estas personas, como es Diversa Radio Activa, y en concreto encabezado ese proyecto con Bernardo Collada, que realmente pues, para nosotros es un privilegio poder trabajar conjuntamente con ellos porque supone seguir con ese camino de, como comentabas, de poder reforzar y dar voz a ese colectivo de personas con discapacidad. No obstante, el programa de radio La Tribuna del Molinón pretende también extenderse a otros colectivos y que también tengan ese espacio en una de las tribunas más históricas de nuestro fútbol, pues para poder transmitir aquello que más necesitan. Que todos estos colectivos más vulnerables tengan su voz y su hueco, ¿no? Voy a decir algo súper manido, que es el fútbol, es el deporte rey. Sí, no sé que está manido, pero es que es la realidad y realmente es un altavoz muy potente y además se puede convertir en un motor para la inclusión. Cuéntanos un poco cómo el fútbol puede ayudar o cambia la vida de las personas y de las asociaciones que participan en vuestros proyectos. Nosotros llevamos trabajando en este proyecto desde el año 2017, fue una de las principales iniciativas o de las primeras iniciativas con la que comenzó a trabajar la Fundación del Sporting de Gijón y desde entonces hemos visto una evolución constante, temporada tras temporada, utilizando el deporte, concretamente el fútbol, como herramienta de cambio. Para nosotros primero es una gran responsabilidad el trabajar con un número de personas que ya llega a casi 100 entre el equipo Genuín y las escuelas de fútbol inclusivas y en segundo lugar también es un privilegio porque cada día estas personas consiguen enseñarte algo más, ya no solo por su capacidad de superación y perseverancia sino también por su ilusión. Cada día pues venir a entrenar para ellos pues bueno, es muy especial, lo disfrutan y luego pues nos permite también darnos cuenta de que el deporte pues es también una herramienta que la puedes utilizar en otros ámbitos, no solo en el contexto de la discapacidad, sino también con otros colectivos que también lo necesitan y que nosotros tenemos en este caso a disposición. El fútbol, que bien utilizado puede ser un elemento de gran progreso. Sí, llega a una masa de personas muy amplia. El programa tiene una periodicidad mensual, empezó en abril. Cuéntanos, Berni, un poco qué contenidos vamos a poder escuchar, dónde lo podemos escuchar, qué tipos de invitados vais a tener. Pues hay varias secciones en el programa. Está el calentamiento, que habla un poco algún jugador del Sporting Genuine de qué va a tratar. Después está la entrevista top, que la llamamos, que pues algún personaje carismático, ¿no? O conocido. Debutamos con el gran Joaquín, que fue todo un privilegio, y luego el público va a preguntar también. Hay un espacio para otro tipo de asociaciones. Y luego un poquitín de la historia del Sporting. Va a ser mensual, como bien dices, y esperemos que eterno, porque él decía que era un honor trabajar con Diversa y Diversa trabajar con el Sporting, pues imagínate lo que significa. ¿Y de dónde lo podemos escuchar? En los podcasts de la Tribuna del Molinón, que se suben tanto en la página del Sporting de iVoox,
que es una plataforma con podcast, o la de Diversa también. Esperemos que pronto en directo, cuando se haga la próxima vez, esperemos que ya lo podamos escuchar en directo, que no solo sea podcast. ¿Y los locutores van a ser siempre los mismos? El primer programa fueron 3 jugadores, ¿no?, del equipo. ¿Y vais a ir rotándolo? ¿Esto cómo va a ser? Supongo que se irá rotando alguno. Bueno, alguno será también titular indiscutible. Y yo creo que estoy convocado a todos los partidos también, entonces yo creo que va a ser, bueno, habrá rotaciones, pero sí, ¿no? Habrá un equipo ahí muy majo. La inserción laboral es uno de los principales caballos de batalla de este tipo de colectivos más vulnerables, ¿no? Tú que trabajas muy de la mano con ellos, ¿qué te aporta o cómo ves el trabajar con personas con discapacidad intelectual en este caso? ¿Y por qué animarías a las empresas a que abran más las puertas a este tipo de oportunidades, ¿no?, que le den oportunidad? ¿Qué me aportan? Pues mira, ir contento a trabajar, que hasta hoy en día casi nunca me había pasado. Siempre era, ay, tengo que ir a trabajar, y aquí es como esa alegría pura, ilusión que decía Diego. Es increíble con lo poco que les das, lo mucho que te devuelven. Son muy trabajadores, hay de todo, como en todos los sitios, porque no nos olvidemos de que todos somos personas, cada uno con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Pero me aportan muchísima alegría y sobre todo eso, alegría. Y a las empresas, bueno, que abran las puertas, porque van a encontrar a gente maravillosa, a gente muy trabajadora. Y vamos, les animo a que les den esa oportunidad que les cuesta encontrar, ¿verdad? Posiblemente la vayan a aprovechar más que, por ejemplo, imagínate que ya estás acostumbrado a lo mejor a entrar en un trabajo, a salir, y ellos lo van a aprovechar. Que lo damos más por sentado. Como que tenemos que tener el derecho a trabajar, y ellos también, que lo van a hacer muy bien. El deporte nos da valores de desarrollo personal y social indiscutibles, ¿no? Y un poco ya me lo habéis adelantado ahora, habláis de la ilusión, de la alegría. En vuestra experiencia trabajando y compartiendo tiempo con ellos, ¿qué más destacaríais que ellos aportan que habría que hacer extensible al deporte profesional y al resto de ámbitos en la vida? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos es que conciben la competición no como un fin, sino como un medio más a través del cual seguir aprendiendo, disfrutando y adquiriendo valores que son fundamentales. Yo creo que eso es un concepto no solo del fútbol, sino del deporte, muy importante a instaurar, sobre todo en el fútbol base, en el fútbol formativo. Yo creo que hay una carencia de esa mentalidad hoy en día, y yo creo que es uno de los elementos más valiosos que se pueden extraer y aplicar a ese contexto del fútbol formativo. Es cierto que luego el fútbol profesional, el fútbol de élite, quizá es un espectáculo que se retransmite por televisión prácticamente todos los días, y a lo mejor estamos hablando de un mundo muy aparte, pero sobre todo yo creo que es muy aplicable muchos de los aprendizajes que puedes observar en ese contexto del fútbol para personas con discapacidad, son muy útiles de aplicar al contexto del fútbol formativo. ¿Y tú en tu entorno radiofónico destacarías, más allá de la alegría y de la ilusión, el respeto? Se respetan muchísimo, se animan mucho entre ellos y entre ellas. Nunca, si alguien lo hace mal, nunca vas a ver al compañero decir, ¡ay, qué mal lo hiciste! No, todo lo contrario. Es más, no dicen, va a salir bien, no, te salió muy bien, siempre ese ánimo está presente, y mucho compañerismo también, mucho. Pues hasta aquí la charla. Ha sido un placer conocer el proyecto de cerca y estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti. Y vosotros ya lo sabéis, escuchad el programa en la Tribuna del Molinón. Os dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis conocer este proyecto que llevan a cabo desde la Fundación Escuela Mareo del Real Sporting de Gijón. Y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestoso.